Oremos, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque tú traes palabra tuya por medio de nuestro hermano Néstor, Señor. Sabemos que lo has estado preparando para esta predicación, Señor. Te pedimos que lo utilices, Señor, y que lo llenes de tu palabra, de tu poder, de tu unción, Señor, para que pueda tocar nuestros corazones la palabra que Él trae, Señor. Podamos ponerla por obra, Señor. No permitas que nada más quede como información guardada en nuestro cerebro, Señor, sino que lo podamos hacer en nuestro diario vivir, Señor. Te damos gracias porque sabemos que nos hablarás a través de Él y lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos. Sí, lo voy a dejar. Pues hemos llegado ya casi al final del año y no sé si se acuerde cómo estaba usted hace un año. No sé si se acuerde, a lo mejor a finales de año usted ya había comenzado a tomar algunas decisiones, a hacer algunos cambios en su vida para comenzar el año que seguía de una manera diferente. Y cuando comenzó el año, no sé cuánto tiempo tardó entre continuar con los propósitos que usted se había propuesto y cuánto duró el tiempo en el que usted dejó de cumplir con esos propósitos, que usted dejó de buscar las metas a lo mejor que se había puesto para este año. Pero hemos llegado ya casi al final de otro año. Yo creo que es un buen momento para hacer lo que nos invita a hacer el profeta Ageo, meditar sobre nuestros caminos, de poder evaluarnos a nosotros mismos, no a la luz de otras personas, de los siervos, de otra iglesia, a la luz de lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios aún continúa esperando que nosotros cumplamos los propósitos. Y llegando al final de este año le vuelvo a preguntar, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se encuentra? Si usted pudiera mirar hacia atrás y ver todo el camino que ha recorrido y puede ver el lugar donde usted está ahorita, ¿qué es lo que Dios ha hecho en su vida? ¿Cuáles son las decisiones que usted ha tomado? ¿Cuál es el que usted ha seguido? ¿Cuáles son los propósitos que usted ha buscado? ¿Cuáles son las metas que usted ha querido alcanzar, que hemos querido alcanzar? Y es un buen momento para poder retomar el rumbo. Y así he titulado yo la predicación de esta noche, retomando el rumbo. Retomando el rumbo no solamente de nuestras vidas, porque creo que esta noche Dios, más que hablarnos de nuestras vidas en lo personal, quiere hablarnos a nosotros como iglesia. Y yo creo que la iglesia los domingos en la tarde es una parte muy especial de la iglesia, y Dios quiere que nosotros escuchemos este mensaje y quiere que retomemos el rumbo que Él nos ha dado. Es necesario que como iglesia nosotros evaluemos nuestro caminar con el Señor, y Dios ha puesto últimamente en estos tiempos una pregunta: ¿estamos como iglesia siguiendo el propósito que Él tiene para nosotros? ¿Estamos nosotros continuando en ese camino que Él ha trazado para nosotros desde hace ya algunos años, cuando estaba todavía nuestro pastor Alejandro? ¿Continuamos todavía caminando sobre ese propósito? ¿Continuamos nosotros buscando todavía las mismas metas, que no eran metas de un siervo, nos dijo? Nosotros como primera iglesia bautista seguimos caminando hacia Dios, seguimos buscando estar en ese mismo camino. Y a veces la manera de corregir el camino es volver hasta donde empezamos, volver donde comenzamos. No sé si a usted le ha tocado que le den una dirección para alguna fiesta, para algún evento, y que usted pregunta, bueno, ¿y dónde queda el salón? Y por lo general das un lugar de referencia, ¿no? ¿Sabes dónde está el Milano? Allá nació Susana. ¿Sabes dónde está Soriana? Ah, pues te vas a Soriana y te pones en tal puerta, y de ahí a la derecha te vas 2 calles y luego giras a la izquierda, te vas 2 o 3 calles y va a haber un perro echado, ahí das la vuelta a la izquierda. Y cuando vamos ya al evento y vamos a Soriana y tratamos de seguir las indicaciones, pero si nos perdemos, ¿qué hacemos? Volvemos al punto de partida, ¿no? Volvemos donde comenzamos, volvemos donde empezamos, para poder volver a tomar esa dirección que nos habían dado. Yo creo que es buen tiempo, hermanos, para que nosotros evaluemos lo que como iglesia hemos hecho, donde estamos nosotros como iglesia, y poder ser bien sinceros y poder saber si es que estamos todavía en los propósitos que Dios tiene para nosotros. Le voy a invitar a abrir sus Biblias ahí en Deuteronomio capítulo 7.
Vamos a leer versículo 6 al 8. Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 8. Algunos ya lo han escuchado. Me sigue con su vista, dice la palabra de Dios. Porque tú eres pueblo santo, Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. No por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, los ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, nosotros tenemos que recordar, gracias. Hermanos, nosotros tenemos que recordar, nosotros no fuimos constituidos por Dios como una iglesia destinada a existir, destinada a sobrevivir, destinada a trabajar, a tener actividades, a tener cultos, reuniones, sino que desde hace tiempo nosotros sentimos que Dios nos tenía en esta tierra, en esta ciudad, con un propósito. Y lo veíamos todos los domingos antes de que la otra computadora se descompusiera, transformar vidas, formando discípulos a la imagen de Jesús y con todo lo que esto implicaba para nuestras vidas, para nuestra vida como cristianos radicales, para nuestra vida como una iglesia que le da importancia al crecimiento del cristiano hasta ser formado a la imagen de Jesús y al mismo tiempo al extendimiento del reino de Dios a través de las misiones. Y nosotros tenemos que recordar, hermanos, que Dios nos ha dado un propósito bien especial a cada uno de nosotros y en lo general como iglesia. Tenemos que asegurarnos de porque alcanzarlo, continuar el camino hasta que Dios nos ha dado. Me puse a recordar mientras escribía todo lo que lo hemos vivido. Hace un tiempo que la Unión de Jóvenes cumplía 25 años o más, no recuerdo, en uno de esos aniversarios de la Unión de Jóvenes, el pastor nos invitaba a buscar dirección. Incluso cuando comenzamos con el ministerio, el pastor nos invitaba a buscar dirección a través de ver lo que Dios había hecho antes en nosotros, ver lo que Dios había hecho antes con los que estuvieron antes en la Unión de Jóvenes. Y me puse a recordar todos los campamentos que hemos tenido desde el 2005. No sé cuántos jóvenes estén aquí todavía de los campamentos del 2005. El primer campamento que se hizo se llamó, lo traía ahí, algo de extremo se llamó, Transformación Extrema. Sí. El primer campamento se llamó Transformación Extrema. Y eso quiere decir, hermanos, que desde el 2005, incluso desde antes, desde el 2003, Dios ya nos había a nosotros hecho comprender el propósito que tenía especial para nuestra iglesia y nos había estado encaminando a seguirlo. Ese campamento fue Extrema Pureza. Después tuvimos un campamento que se llamó Atrévete a Más, donde Dios nos invitaba a ir más allá de lo normal, a ir más allá de lo común, de lo que ya se estaba haciendo, de lo que las iglesias ya eran, de lo que el cristianismo ya era, e ir más allá todavía. Y desde allí viene todavía lo radical, desde ahí comenzó y desde antes comenzó. Después, en el 2007, vino lo que fue el CONAGEVA, que se llamó Misión Metamorfosis, y lo mismo Dios continuaba hablando. Después vino otro campamento que se llamó Pureza Extrema, donde Dios los desafiaba a los jóvenes a vivir vidas de santidad. Después vino un campamento que se llamó Libres para Servir, y después vino otro campamento que se llamó Éxodo, Dejando la Tierra, donde Dios nos invitaba a poner la mirada en las cosas de arriba, a buscar las cosas que a Él le importaban, no las cosas que a nosotros nos importaban. Y vemos cómo Dios, hermanos, no solamente como yo pensando en la Unión de Jóvenes, sino como iglesia, Dios nos ha llevado por un camino y nos ha enseñado y nos ha convencido de que nosotros, hermanos, fuimos diseñados para ser una iglesia diferente, para ser una iglesia especial que cumple un propósito bien especial en el reino de Dios. Y nosotros no tenemos que olvidarnos nunca, hermanos, que Dios nos hizo con un propósito especial. No tenemos que olvidarlo, porque en el momento que nosotros olvidamos que fuimos hechos con un propósito, olvidamos completamente que hay una meta y perdemos totalmente la visión, porque nos perdemos. Nos enfocamos y creemos que solamente se trata del trabajo, de las actividades, de seguir teniendo esas actividades, seguir dándole vida a
a todo lo que se hace, pero se trata más que eso. Podemos convertirnos en una iglesia llena de actividades, podemos convertirnos en una iglesia que continúa adelante, que sigue haciendo las cosas, que sigue haciendo las actividades, que sigue trabajando mucho, teniendo muchas misiones. Pero si perdemos totalmente el enfoque que Dios nos ha dado y el propósito especial que Dios nos ha dado, hemos perdido totalmente la batalla. Nos hemos extraviado en el camino. Es importante que en ese tiempo donde no tenemos un pastor, estemos procurando saber la voluntad de Dios para nuestra iglesia y asegurarnos de no desviarnos del propósito. Y la pregunta que podemos hacernos en este momento es, bueno, ¿cómo yo puedo asegurarme de poder estar siguiendo la misión y la visión que Dios nos ha dado? Y en este momento que no tenemos pastor, que no tenemos ahorita a un siervo, aunque tenemos un encargado, es importante que nosotros estemos buscando el rostro de Dios, conocer hacia dónde Dios nos quiere llevar. No sé cuántos de nosotros hemos experimentado la responsabilidad, ya una vez que se fue el pastor. Yo sé que Abacú ha sentido la responsabilidad de preparar predicaciones porque ya nos invitan como que con más frecuencia. Yo sé que la hermana Rosa, la encargarse de la escuela dominical, ha sentido cierta responsabilidad. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no hemos sentido esa ausencia, ese vacío donde antes el siervo lo llenaba y nosotros hemos tenido que de alguna manera tomar esa responsabilidad en nuestras manos? Y en este caso la responsabilidad de poder dirigir a nuestra iglesia. Y podemos decir, bueno, eso es responsabilidad de los líderes, que los líderes o los diáconos dirijan a la iglesia, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros poder estar dirigiéndonos hacia la voluntad de Dios. Esa es la introducción nada más, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos? ¿Y cómo estamos? Si volteamos para atrás, ¿qué es lo que dejamos atrás? Y si vemos ahorita lo que tenemos y dónde estamos, ¿qué fue lo que hemos perdido? ¿O qué es lo que hemos ganado? ¿Cómo nos encontramos nosotros? Si podemos ver todo el camino recorrido este año o los años atrás, ¿estamos más cerca de la meta o estamos más alejados? ¿En dónde nos encontramos? Yo creo que Dios quiere que retomemos ciertas cosas. Y la primera cosa que yo creo que Dios quiere que retomemos es retomar nuestro llamado. Vamos a leer ahí en Ageo capítulo 1, versículos del 2 al 6. No sé si es el 2 al 6 o son más pocos capítulos, pero dice así: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo de Israel pasaba por un momento bueno, se podría decir, porque después de 70 años de esclavitud, el rey Darío había dejado que algunos estuvieran, diferentes oleadas de los cautivos estuvieran volviendo otra vez a Jerusalén, y después de 70 años de esclavitud vuelve el pueblo a Jerusalén. Dentro de los primeros 2 años comienzan a reconstruir el templo de Dios, reconstruyen el altar, pero después de 2 años el pueblo comienza a desviarse y comienza a desenfocarse. Y después de 2 años el pueblo construyendo el altar a Dios y la casa de Dios comienzan a pensar, bueno, mi casa le falta techo, necesito darle protección a mi familia, necesito hacer esto para mí porque si no, la economía no va a funcionar. Y el pueblo de Israel comenzó a desenfocarse de la tarea que Dios les había dado y comenzó a enfocarse en sus propios intereses, y llegó el punto donde ellos dijeron, no es el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada, aún no es el tiempo. ¿Por qué? Porque querían utilizar ese tiempo para ellos. Entonces el pueblo decía no era el tiempo, y el pueblo estaba ignorando la responsabilidad que Dios les había dado. Este mensaje no es solo para aquellos que no están ejerciendo ningún ministerio de retomar el llamado. Este mensaje es para cada uno de nosotros, hermanos, a retomar el llamado que Dios nos ha hecho. Porque el llamado no solamente tiene que ver con estar haciendo algo en la iglesia, sino con estar haciendo lo que Dios nos dijo que deberíamos estar haciendo en nuestra iglesia. Tenemos que retomar nuestro llamado, tenemos que retomar aquellas cosas que quizás dejamos por ocuparnos en otras.
Tenemos que comenzar a retomar nuestros ministerios, comenzar a retomar nuestras responsabilidades, comenzar a retomar aquello que antes nosotros estábamos haciendo y que en algún punto dejamos de hacerlo. No sé cuántos aquí que fueron maestros de escuela dominical, ahorita ya no lo son. O cuántos de aquí que ejercieron algún liderazgo, ahorita ya no están ejerciendo ese liderazgo. Cuántos de aquí estuvieron cumpliendo un ministerio y por diferentes situaciones dejaron de cumplir ese ministerio. Y es necesario que nosotros retomemos el llamado que Dios nos había dado en un principio, que lo retomemos. Como decía, muchas veces es necesario regresar al principio. Cuando Dios exhorta a las iglesias en Apocalipsis, porque habían dejado su primer amor, dice, regresa a las primeras obras, regresen, comiencen donde empezaron. Esa pasión que tenían por el Señor, todo lo que antes hacían, todo lo que antes eran, cómo trabajaban, cómo se movían, vuelvan a hacerlo, retomen su llamado. Y es necesario retomar lo que hemos dejado, hermanos. Es necesario hacer algo por nuestra iglesia. Yo no lo había comentado, pero a mí me dio mucho gusto comenzar a ver a Yadir y a Marcela otra vez, bien seguido, y los veo bien fieles. Y no se los había dicho, pero lo había notado desde hace un tiempo y me dio mucho gusto ver a Yadira también. Y no sé qué decisiones hayan tomado ellos en su corazón, pero ellos están retomando ciertas cosas y cosas a lo mejor que nosotros podríamos comenzar a retomar en nuestros corazones. Compartí un mensaje con la Unión de Jóvenes el sábado antepasado y hablaba acerca de exponerse a la palabra de Dios. Hablamos acerca de la pesca milagrosa y cómo cuando Pedro está en la barca, Jesús se acerca a Pedro, primero con la intención de subirse a la barca y de poder alejarse de la orilla para que la gente no lo apretara y poder enseñar desde la barca. Pero como Pedro tenía que estar en la barca, Pedro había estado trabajando toda la noche, no había pescado nada, Pedro se sentía cansado, se sentía frustrado, se sentía hambriento, pero Pedro tomó la decisión de simplemente estar ahí, estar expuesto. Y yo le decía a los jóvenes, probablemente Pedro en ese momento no quería estar ahí, a lo mejor Pedro quería estar en su casa, a lo mejor Pedro quería estar en su cama, pero en ese momento Pedro decidió hacer algo que tal vez en ese momento no quería hacer, pero estaba ahí presente. Después sabemos lo que Jesús le pidió, ¿no? Le dijo, boga mar adentro y vuelve a echar las redes. Y yo le decía a los jóvenes, probablemente Pedro no hubiera hecho caso si primero no se hubiera expuesto a lo que Jesús estaba enseñando. Y yo me imagino que lo que Jesús estaba enseñando lo estaba diciendo más por Pedro que por las personas, no sé, es lo que yo pienso. Y yo pienso que lo que Jesús estaba diciendo preparó a Pedro para la respuesta que él iba a dar después. Y así cada uno de nosotros, hermanos, retomemos lo que habíamos hecho antes, expongámonos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Comencemos a venir a los cultos, no faltar, ser fieles, venir a los cultos de oración, venir los sábados de oración, exponernos al poder de Dios, para que si no sentimos ese llamado, si no sentimos ese fuego que nos motive a levantarnos, Dios comience a hacer su obra en nosotros. Retomemos nuestros llamados. El segundo punto es, retomemos nuestras prioridades. Y lo encontramos ahí en Ageo 1, del 4 al 6. Ageo 1, del 4 al 6, me siguen con su vista, dice así. Es para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas, y esa casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuál fue nuestra prioridad este año? ¿Cuál fue nuestro enfoque este año? En este año, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué invertimos nuestro esfuerzo? ¿En qué invertimos nuestro dinero? ¿En qué invertimos nuestros recursos? ¿En qué invertimos nuestras fuerzas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro trabajo? ¿En qué lo invertimos? Si pudiéramos evaluar este año y ponerle un nombre a aquello a lo que nos dedicamos todo este año, ¿cuál sería ese nombre? ¿Cuál sería el título de este año? ¿Cuál fue el enfoque? Si este año nuestra prioridad no fue Dios, hermanos, y su obra, es muy probable y tenemos que reconocer que nos hemos desviado del propósito que Dios tenía para nosotros, si la prioridad no fue Él.
Si la prioridad de nuestra vida en este año no fue nuestra relación con Dios y nuestra obediencia, nos hemos convertido en Acanes. ¿Sí recuerda quién fue Acán? Acán fue aquel que cuando Dios dijo que destruyeran Jericó y que no tomaran nada del botín, a Acán se le ocurrió ir, tomar unas cuantas cosillas, unos lingotes, porque a lo mejor lo iba a necesitar, no a lo mejor era bendición de Dios, pensó Acán, ¿no? Y dijo, yo voy a ir, yo voy a hacer esto porque lo necesito, porque si no lo hago, a lo mejor no voy a tener otra oportunidad. ¿Y qué tiene de malo? O sea, nadie se va a dar cuenta. Si lo hago, no afecto a nadie. Y eso fue su forma de pensar. Sin embargo, por esa negligencia, por esa desobediencia, Acán arrastró consigo al pueblo. Y después en la siguiente pelea que tuvieron, murieron personas por culpa de la desobediencia de Acán. Como dijo Jesús, el que conmigo no recoge, desparrama. Y como le decía a los jóvenes que decía antes un hermano que era líder de jóvenes, el que no sirve, no sirve. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, dice Jesús, es contra mí. No hay posiciones neutrales en el reino de Dios. No podemos decir, no voy a hacer nada y no voy a afectar a nadie. Eso es imposible. Cuando nosotros no hacemos algo, y lo platicamos en la mañana en la clase, cuando nosotros decidimos no obedecer o cuando decidimos simplemente permanecer estáticos sin hacer nada en la obra de Dios, no solamente no estamos haciendo nuestra parte, sino que estamos estorbando. Somos de estorbo para que la iglesia pueda avanzar y somos estorbo incluso para los ministerios de otras personas. No podemos estar neutrales, porque dice Jesús, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no me ayuda, está estorbando, está desparramando, está haciendo todo lo contrario y está estorbando para el crecimiento de mi obra. Mateo 6, del 19 al 21, si usted quiere buscarlo. Mateo 6, del 19 al 21. Dice Jesús, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Qué tesoros nos dedicamos a formar este año? ¿Qué cosas nos dedicamos a juntar nosotros? ¿Qué quisimos nosotros hacer para nosotros mismos? ¿Qué quisimos hacer nosotros para nuestro bienestar, por así decirlo? ¿En qué nos enfocamos? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Cuál fue su tesoro este año? ¿Qué fue en lo que más se invirtió? ¿Qué fue en lo que más trabajó? Es importante, hermanos, que volvamos a poner nuestra mirada, nuestra prioridad solamente en Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer el próximo año? ¿Ha decidido poner su mirada en Dios? ¿Ha decidido que su prioridad sea Dios? Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Y antes de este versículo viene todo el contexto donde Jesús comienza a enseñar por qué se preocupan por el día de mañana, por qué se preocupan por lo que han de comer, por qué se preocupan por lo que han de beber. Si miren todo lo que Dios hace en la naturaleza, cómo los pájaros no siembran y cómo Dios los alimenta. Basta cada día su propio afán. Ejerzamos fe, hermanos, el próximo año. Retomemos las prioridades y ejerzamos fe el próximo año. Reconfiguremos nuestras prioridades, pongamos a Dios en primer lugar y dejemos que Él obre en nosotros. Es bien difícil, y tal vez usted me podrá decir, es bien difícil tratar de poner a Dios en primer lugar de una manera así total y radical, porque cuando viene la carencia, cuando viene la necesidad, cuando viene la enfermedad, ¿qué hacemos ahí? Pero aquí entra, hermano, donde nosotros ejercemos fe, confiar en Dios, probar a Dios y comprobar cómo Él es fiel, cómo Él siempre va a cumplir sus promesas y cómo Él se va a encargar de proveer, se va a encargar de sustentar, y si no provee, nos va a dar la fuerza para resistir y para salir adelante. Es importante que nosotros retomemos nuestras prioridades. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser su prioridad el próximo año?
Y sí, es cierto, no tiene que ver con dejar todo lo que estamos haciendo en este momento para dedicarnos solo al ministerio, pero sí tiene que ver con ajustar totalmente nuestra vida. Si no vamos a dejar de trabajar, ajustar nuestra vida para poner en primer lugar a Dios en el trabajo, poner en primer lugar a Dios en la escuela, poner en primer lugar a Dios en la familia, poner en primer lugar a Dios en donde quiera que estemos, pero hay una forma de hacerlo y Dios nos invita a ponerlo a Él como prioridad. El pueblo de Israel quitó a Dios de sus prioridades y estaban sufriendo las consecuencias. Estaban sufriendo las consecuencias de haber quitado a Dios de lo primero. El tercer punto es retomemos nuestra responsabilidad. Lo encontramos ahí en Ageo capítulo 1, versículos del 12 al 15. Versículos del 12 al 15 dice así: Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió al pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con ustedes, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. El primer paso, hermanos, para poder nosotros retomar nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como sus siervos, es escuchar su reprensión, escuchar lo que Él tiene que decirnos. Ahí en el versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Ambos líderes oyeron, ambos siervos de Dios escucharon lo que Dios tenía que decirles. Y el segundo paso, hermanos, es reconocer que hemos fallado. Ahí en Ageo, en los versículos del 9 al 11 dice, fíjese lo que dice Dios: buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa, y yo lo disparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, está descuidada, y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Tenemos que reconocer, hermanos, que nuestra situación, la situación que pudiéramos estar viviendo de sequía espiritual, no hablando ahorita en nuestras vidas, sino como iglesia, puede ser consecuencia de habernos desviado de la voluntad de Dios, de habernos desviado de su propósito, haberlo quitado de nuestras prioridades y haber invertido la mayor parte del año en cosas para nosotros, en lo que tenía que ver más con nosotros que con la obra de Dios. No sé cuántos de nosotros, hermanos, hemos reconocido que los cambios que Dios hizo en nuestra iglesia en estos últimos tiempos tuvieron que ver con nuestra desobediencia, con nuestra falta de fe y con habernos desviado de los propósitos de Dios. No sé cómo usted pueda ver los últimos meses, lo que pasó, este periodo de transición, pero es necesario reconocer que lo que Dios hizo en nosotros tuvo que ver con nuestra responsabilidad por habernos desviado de lo que Dios tenía para nosotros, de no haber ejercido fe, de haber desconfiado del líder que Dios tenía en esta iglesia, de no habernos sometido en obediencia total a Dios, de haber querido hacer las cosas a nuestra manera y habernos desviado completamente de los propósitos de Dios. Y Dios le habla al pueblo de Israel y le dice: las consecuencias que ustedes están viviendo, las están viviendo porque se olvidaron completamente de lo que yo quería hacer. Cada uno de ustedes se puso a dedicarse a lo que cada uno quería, hicieron las cosas a su manera, dijeron: no es el tiempo de Dios, así no es, por ese camino no es, y se quedaron fuera de las bendiciones. Mediten sobre sus caminos, dice el Señor, fíjense las consecuencias que están recibiendo sus vidas, miren cómo está su iglesia, miren cómo están los ministerios. En las predicaciones, hermanos, ¿usted cómo se siente? ¿Se siente alimentado? ¿Cómo se siente usted, hermano, en la iglesia? ¿Siente bendición? Y a lo mejor pudiéramos pensar, hace un tiempo un hermano decía en una acción de gracias: la iglesia está bien, la iglesia está trabajando, se está yendo a los planes, se está yendo a San Carlos, se está yendo a Tabachines, se está yendo a 20 de noviembre, pero
No tiene que ver, hermanos, con la que la iglesia esté trabajando, esté haciendo actividades, sino que la iglesia se esté dirigiendo al propósito al que Dios nos quiere llevar. A que la iglesia llegue a esa meta que nos ha dado desde hace años. ¿No se ha puesto a pensar, hermanos, que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, estemos pasando por un periodo de disciplina, por un periodo de prueba, por un proceso donde Dios quiere enseñarnos lo que nos perdimos, en un proceso donde Dios quiere mostrarnos que de alguna manera perdimos el camino y que aunque seguimos adelante, es necesario retomar el rumbo que Dios nos había dado en un principio. Es necesario seguir adelante y la obra de Dios va a continuar. La obra de Dios va a continuar con nosotros o a pesar de nosotros, pero es necesario que nosotros, hermanos, retomemos el rumbo que Dios tiene para nuestra iglesia. Y el último punto, para que ya no se duerman, el último punto es retomemos la pasión por el Señor. Versículos 14 y 15. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Quién despertó los corazones tanto de los líderes como del pueblo? Fue Dios. Y este último punto, hermanos, más que tener que ver con nosotros, aunque tiene algo de responsabilidad para nosotros, tiene que ver con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Retomar la pasión por el Señor y dejar que Él despierte nuestros corazones para volver a sentir esa pasión que sentíamos antes, tiene que ver con hacer todo lo anterior. Tiene que ver con preparar nuestros corazones para poder recibir esa bendición. Así como Josué, así como Zorobabel estuvieron dispuestos a escuchar la voz de Dios, y fue eso lo que despertó sus corazones. Fue volver a sentir la necesidad de retomar el llamado de Dios, volver a sentir la necesidad de retomar las prioridades, poner a Dios en primer lugar, comenzar a reconstruir el templo. Y fue esa la invitación de Dios para que ellos volvieran a retomar su responsabilidad, que reconocieran dónde se habían equivocado y que retomaran el camino. La pasión por Cristo es solo algo que Dios puede hacer en nosotros, pero nosotros podemos disponer nuestros corazones para dejar que Él lo haga. Y tenemos la oportunidad, hermanos, porque vamos a terminar un año, vamos a comenzar otro. Y es importante que nosotros comencemos retomando nuestro llamado. Y se acerca el culto de negocios y nos invitaba el hermano Arturo a ver en qué ministerios nosotros podemos servir. Podemos comenzar retomando ministerios, comenzando a servir a Dios. ¿Cuántos de aquí ya saben en qué ministerios van a servir el próximo año? Es necesario retomar. Y a lo mejor usted, hermano, se encuentra con la misma excusa que dijeron los del pueblo de Israel: aún no es el tiempo. Aún no es el tiempo de Dios para que yo sirva. No me siento listo, no me siento preparado, no siento que mi vida pueda bendecir a otras personas. Necesitamos retomar también nuestra responsabilidad, retomar las prioridades. Necesita usted, hermano, decidir poner a Dios en primer lugar en su vida para el próximo año. Usted necesita decidir que las metas de Dios van a ser más importantes que sus propias metas para el próximo año. Usted necesita retomar la responsabilidad de su iglesia, de colaborar para que su iglesia retome el rumbo que Dios quiere darle, de tomar la responsabilidad para que su iglesia siga creciendo, siga avanzando, siga trabajando, pero siempre dirigida al propósito que Dios quiere hacer en nosotros. Le invito a cerrar sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te pido de manera muy especial, Señor, que el mensaje que tú nos has dado en esta noche pueda tocar nuestros corazones, Señor, pueda movernos no solamente a reconocer, sino a hacer algo al respecto, Señor. Poder retomar el rumbo que tú tienes para tu iglesia. Poder retomar el rumbo, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, que tú tienes para nuestros ministerios. Permítanos, Señor, reconocer dónde hemos perdido el rumbo, Padre, y que permítenos regresar también. Permítenos volver a creer, Señor. Permítenos volver a confiar en ti. Permítenos, Señor, regresar a tus caminos. Poder salir, Señor, de lo que está equivocado, Señor, y volver al camino que tú tienes para nosotros.
Te ruego, Señor, que tú puedas despertar en nuestros corazones esa pasión, que así como despertaste el corazón del pueblo de Israel, Señor, puedas despertar el corazón de tu iglesia, Señor, y que puedas llevarnos, Padre Santo, a comenzar a poner manos a la obra. Señor, que el próximo año tú seas lo más importante para nosotros. Que el próximo año, Señor, nosotros podamos comenzar a servirte con pasión, Señor, con entrega, estando en el lugar del cuerpo, Señor, que tú nos has dado. Permítenos, Señor, retomar el rumbo. Permítenos seguir adelante, Señor. Permítenos seguir creciendo. Permite, Señor, que cada obra misionera, Señor, pueda seguir adelante, pero siempre hacia tu propósito, Señor. Con un propósito, con una meta, Señor, y la meta que tú nos has dado. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. Derrama bendiciones sobre nuestras vidas, Señor, pero sobre todo transforma nuestros corazones, Señor, y despierta nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, nos ponemos de pie para despedirnos. Vamos a dar oportunidad a Néstor de que salga a la puerta. Acuérdense del peso misionero, mis hermanos, misionero. Oremos, mis hermanos. Amado Señor, te damos gracias porque has traído palabra a nuestros oídos, Señor, y a nuestro corazón. Gracias porque sabemos que has utilizado a Néstor para hablarnos, para exhortarnos, Señor, a continuar buscando tu rostro, Señor, a buscarte cada mañana, cada día, Señor, a no desviarnos, Señor, a volver a ti. Te damos gracias por esa palabra que has traído, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que esta semana que empieza, Señor, podamos dedicarla a ti completamente, Señor, que podamos recordar a qué nos has traído este mundo, Señor, que podamos vivir como discípulos tuyos, Padre Santo. Ponemos a todos nuestros hermanos en tus manos, Señor. Te ponemos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús.